Bueno, hola, buenas tardes. Después de este largo día, tenemos este broche de oro para cerrar esta jornada. Así que vamos a empezar con la local, con Alejandra Cativiela, que nos va a presentar los resultados. Hoy se fue diciendo, ayer hubo una presentación, había investigadores, se dijo tal cosa, así que es la oportunidad para que puedan, para poder compartirlo con todos ustedes. Alejandra es profesora de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una diplomatura superior en Ciencias Sociales en Gestión Educativa de la Universidad Flaxo y en este momento está cursando su doctorado en Artes también en la Universidad de La Plata. Es profesora adjunta en Didáctica Especial y Práctica, también en esta universidad, es docente de distintos niveles educativos, ha desempeñado cargos de gestión en educación artística, ha tenido muchas publicaciones, libros, artículos, capítulos de libros, siempre referidos al arte y su enseñanza. Actualmente integra el equipo de CLAIS, se ha desempeñado como coordinadora del programa de promoción del aprendizaje-servicio en Uruguay y con distintas funciones ha estado a cargo de la coordinación de la sexta jornada de investigadores en aprendizaje-servicio. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espero no sé, algo tiré. Como decía Alejandra recién, mi tocaya, y quien me dejó la posta de las jornadas de investigación este año, porque ella fue quien coordinaba hasta la quinta jornada. Este año asumí el desafío de formar parte del equipo coordinador de las jornadas que sucedieron ayer, que como recién decía Alejandra, algo se mencionó en la mañana de hoy, se las mencionó muy recurrentemente, y muchos de los que están aquí estuvieron presentes en ese evento, tantos otros no. De alguna manera, este espacio de presentación de lo sucedido en las jornadas es una apelación, una convocatoria a que todos aquellos docentes, talleristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante proyectos de aprendizaje-servicio se vean interpelados frente a la situación de lo que implica investigar y asuman esta tarea que en realidad, más allá de producir papers, aspira a ser un espacio de trabajo que nos enriquezca a todos los que formamos parte de las experiencias de aprendizaje-servicio, pero también a todos aquellos que aún no saben de qué se trata el aprendizaje-servicio. Y sobre todo para que enriquezca, como decía yo ayer en la apertura, las clases, la enseñanza, y que redunde en mejores prácticas educativas para todos los sujetos que transitan por la educación, sea formal o no formal. Voy a tratar de caracterizar muy brevemente qué es lo que sucedió en las jornadas que se organizaron, que sucedieron ayer y se organizaron en conjunto CLAIS con la Universidad de Buenos Aires, que colaboró la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, la Asociación Internacional de Investigadores en Aprendizaje, Servicio y Compromiso Comunitario, la Organización de Estados Iberoamericanos y el programa Uniservitate. Realmente hay una producción muy importante. Y lo que hemos visto en relación a ediciones anteriores de esta jornada que se realiza cada 2 años, en realidad esta sexta jornada se realizó después de 4 años, dado que debido a la pandemia no se concretó en los tiempos establecidos. Decía que hay una gran producción de conocimientos allí. Simplemente compartimos con ustedes una lluvia de palabras en donde la centralidad es el aprendizaje-servicio, pero hay un fuerte acento puesto en la educación superior. Realmente aspiramos a que todos aquellos que forman parte de otras instancias de la educación, sean los niveles educativos primarios, secundarios, nivel inicial, formación en contextos no formales, educativos, puedan también pensar sus propias prácticas en clave de investigación y en clave de producción de conocimiento y transferencia de esos conocimientos.
La estructura de la jornada, la convocatoria de la jornada, apela a la presentación de trabajos en 3 ejes. En el eje de las discusiones y aportes teóricos, allí hicimos en esta edición una discriminación entre aportes a la definición del aprendizaje-servicio, el aprendizaje-servicio solidario y a la solidaridad, fraternidad, espiritualidad y aprendizaje-servicio. Por otro lado, la línea de programas institucionales de aprendizaje-servicio, viendo investigaciones referidas al monitoreo y a la evaluación de programas institucionales. Y por otro lado, al diseño y seguimiento y alcance de las políticas institucionales de establecimiento y promoción del aprendizaje-servicio. Y por último, un tercer eje de estudio de casos y sistematización de programas y prácticas de aprendizaje-servicio. Hemos recibido 78 trabajos, 78 postulaciones, de las cuales 51 fueron aprobadas y 21 evaluadores fueron los que se vieron comprometidos en este proceso, que tuvo como criterios de evaluación aspectos formales y aspectos académicos, visualizando la pertinencia de las investigaciones en términos de aprendizaje-servicio, criterios de calidad, resultados, metodologías implementadas, objetivos propuestos. De esas 51 presentaciones, aprobaciones, 5 fueron presentadas en una plenaria, un panel por la mañana, y 41 presentaciones se desarrollaron en sesiones simultáneas. De todo ese material, ustedes van a encontrar en la web de CLAIS los e-posters con los que se realizaron las presentaciones, ya están subidos allí, y en breve vamos a tener la producción completa en las actas de las jornadas, que van a estar a disposición a través de la web de CLAIS. De esos trabajos presentados y aprobados, vemos que un 49% se situaban en el eje 3, en el eje del estudio de casos, y un porcentaje muy similar, en un 20% en el eje 1, de las construcciones teóricas, los aportes teóricos, y un 31% en cuestiones vinculadas a la institucionalización y al monitoreo de prácticas. Vemos que hay un porcentaje muy alto en relación al estudio de casos. Y esto habla de la gran cantidad de experiencias que se llevan adelante en términos institucionales, en términos educativos, en prácticas de aprendizaje-servicio, que en la evaluación, en una primera evaluación que podríamos realizar, da cuenta de un crecimiento importante en términos de indagar, de reflexionar, de analizar, y no solo de expresar y de describir lo que las prácticas de aprendizaje-servicio son. Creemos que es necesario seguir profundizando esta línea, no solo en el estudio de casos, también en lo que hace a la institucionalización, con un mayor rigor científico. Hoy nos apelaba por la mañana Nieves a esto, ¿no? Y creo que es un desafío importante que tenemos por delante. Y es un desafío que en los pasillos de la jornada, en esos momentos en que nos vamos encontrando con los investigadores, con los especialistas, siempre aparece esa necesidad no solo del intercambio y de la divulgación de lo hecho, sino de la formación, de la necesidad de que encontremos espacios en donde sigamos formándonos respecto de lo que es investigar en aprendizaje-servicio. De los trabajos presentados, así como se decía hoy por la mañana, hay representación de los 5 continentes, los 5 continentes están representados en la presencia en las jornadas. Allí tenemos una tabla donde grafica la cantidad de proyectos presentados por cada uno de los países que han estado participando. Chile es quien lleva allí la columna más alta, quien tiene una experiencia en investigación bastante importante. Aspiramos a que estas columnas sigan creciendo y a que haya muchos más países que estén participando, que no nos alcance la placa de Power para poder describirlo, ¿no? 208 inscriptos participaron de 22 países. Es la más alta inscripción
de participantes y la más alta participación, porque estuvimos alrededor de 180 presentes, investigadores presentes y docentes que también aún no están investigando, pero que han demostrado interés por esta línea. Así que esto sigue siendo una apelación a que quienes no están haciendo de su propia práctica un espacio de investigación puedan concretarlo. Yo voy a pasar unas placas con mucho texto, pero es simplemente para que quede como información y para que veamos la gran cantidad de temáticas y los grandes temas que aparecen como núcleo de interés, ¿no? En aspectos relacionados a la construcción teórica, hemos recibido trabajos que indagan respecto del concepto de aprendizaje-servicio en tanto pedagogía innovadora y sobre todo en contextos en donde, si bien hay prácticas de aprendizaje-servicio, no son reconocidas institucionalmente. Por lo tanto, allí pesa mucho el interés por construir teoría y por socializar esa teoría que dé la posibilidad de instalar el aprendizaje-servicio. Por otro lado, hay estudios comparativos respecto de los aprendizajes de los profesores universitarios, respecto del aprendizaje-servicio. ¿Cuánto modifica la práctica educativa el hecho de participar en proyectos de aprendizaje-servicio y renueva y modifica la práctica educativa en otros espacios educativos en donde el aprendizaje-servicio no es la pedagogía que se implementa? Por otro lado, también se indagaron cuestiones vinculadas a la metodología del aprendizaje-servicio en tanto pedagogía que beneficia las prácticas en el ámbito universitario. No me voy a detener en cada uno de ellos para ser rigurosa con el tiempo, pero sí me parece importante irlas proyectando y planteando que las investigaciones fueron desde un nivel mucho más global y macro, en lugar de las redes de aprendizaje-servicio, concepciones, habilidades y condiciones que sustentan las redes a partir de la experiencia de Claeys, en lugar del director de las instituciones educativas, en tanto garante y facilitador de los procesos de instalación del aprendizaje-servicio en la institución, en lugar de los docentes, como decíamos hoy, y en lugar de los estudiantes, tanto docentes como estudiantes, lo que aparece como característica en muchos de los trabajos fue la metodología educativa a distancia o online, esto derivado también de los años de pandemia que atravesamos. Las prácticas educativas de aprendizaje-servicio en un contexto de educación a distancia. Por otro lado, se indagaron en los indicadores cuantitativos como estrategia para explorar las características distintivas de los proyectos, la relevancia, la importancia que tiene sistematizar, construir datos duros. Hoy lo decía Nieves en algún momento, ¿no? Que no solamente tenemos que quedarnos con las buenas prácticas, sino que hay que adentrarnos en estudios mucho más rigurosos y minuciosos respecto de por qué el aprendizaje-servicio produce aprendizajes de calidad y favorece la inclusión educativa. Otro tema también de relevancia y que tiene que ver con el eje que estamos abordando en el seminario, tiene que ver con la influencia del aprendizaje-servicio en el logro de los ODS en los estudiantes de nivel superior. Bien, para ir cerrando, también algunas de las cuestiones a resaltar son la diversidad de campos de conocimiento que aparecen reflejados en las distintas experiencias que se presentan, ¿no? Y las distintas temáticas que se abordan. Allí hay algunas de ellas, ¿no? Áreas de la salud, artes, biología, ciencias empresariales, enfermería, medicina, economía, educación, niveles educativos inicial, primaria, psicología, veterinaria. Una diversidad de campos de conocimiento, de carreras de estudio y de problemáticas a abordar. Bien, para ir cerrando, yo
hoy a la mañana nos interpelaba Nieves, ¿no? Y planteaba esta línea de la investigación como una cuestión, investigar para solucionar, no solo para describir, decía. Y yo quisiera que esto nos quede resonando en las cabezas de todos nosotros, en las manos y en los corazones, y que hagamos de nuestro espacio educativo y de nuestro espacio educativo en el aprendizaje-servicio un ámbito de investigación permanente. Investigación para mejorar las prácticas y para ser solidarios con el conocimiento que construimos en las prácticas y poder llevarlo a otros contextos. Si bien hablamos de educación situada, hay cuestiones que la investigación no la tendemos que entender o las experiencias como recetas replicables, pero sí como experiencias valiosas que en otros contextos pueden resonar y que pueden permitirnos abrir otros caminos y garantizar mejores prácticas educativas. Las jornadas de investigadores son una contribución a este movimiento global desde CLAIS que esperamos que siga sosteniéndose e incrementándose día a día. Nada más, para ser respetuosa de los tiempos, muchas gracias a todos y están todos invitados a que en el 2025, cuando hagamos la 7ª jornada de investigadores, seamos muchos más y tengamos el comité evaluador mucho más trabajo, para los cuales pido un aplauso muy grande porque realmente hacen un trabajo impecable. Muchas gracias. Tenemos acá la visita de Brenda Barr, la doctora Brenda Barr, que es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, docente de secundaria y asesora de proyectos educativos y sociales. Ella es doctora en Educación y Sociedad, es maestra de primaria, como muchos de acá presentes, graduada en Ciencias Políticas y en Administración Pública. Es miembro del Grupo de Investigación en Educación Moral, el GREM, y del Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio de Cataluña. Sus investigaciones se han relacionado con el aprendizaje-servicio, la construcción de territorios educadores de manera comunitaria y educación para la ciudadanía. Bueno, bienvenida Brenda, gracias por estar y escuchamos tu presentación. Sí. El tiempo para no pasarme, que esto puede pasar. Ya lo sé que pasará esto. Intentaremos que no. No, a mí me han puesto un reto que era intentar trasladaros los caminos abiertos en la realidad catalana, española, pero sí que no tenía la información completa. Me hubiera gustado poder ofreceros mejores datos o concreciones más ajustadas, pero ahora mismo para nosotros en nuestra realidad son vacaciones. Eso es algo muy difícil de superar y nos ha llevado a que muchos de los datos que quería pedir me llegaban incompletos y pensaba, bueno, lo traslado como puntos de aprendizajes y conocimiento que queremos compartir, pero me faltaban los datos duros, que supongo que en otro momento se podrían conseguir. Igualmente sí que de lo que os quería comentar principalmente, para trasladaros, ¿no?, de cómo qué se está moviendo en investigación, en aprendizaje-servicio desde otros puntos de vista. Igualmente son espacios compartidos con todos los países que están implicados en esta temática. Este año justamente se organizó el Congreso de Aprendizaje, Servicio y Universidad. Era la 11ª edición, todo y que era la 5ª edición internacional, y creo que desde este espacio podemos tener un poquito una mirada, ¿no?, a lo que se estaba moviendo en investigación en el ámbito universitario en la temática del aprendizaje-servicio. Algunas cosas que me parecían como destacables a comentaros. Para nuestra realidad, la realidad catalana, en esta ocasión, ¿no?, de organización del Congreso, participaban las 12 universidades catalanas organizando el Congreso. Para nosotros eso es un éxito, ¿no? Quiere decir que todas las universidades catalanas están haciendo de una manera u otra aprendizaje-servicio y no solamente investigando sobre aprendizaje-servicio, que era una cosa que nos pasaba en la universidad hace tiempo, que investigábamos, mirábamos desde afuera, sino que eran universidades que estaban siendo invitadas a explicar sus prácticas de aprendizaje-servicio con los alumnos. Y eso también nos parecía una realidad, ¿no?, que había estado cambiando en el último tiempo, que comentábamos con compañeras. Otras cosas importantes. Más de 300 participantes, que esta cifra en el fondo creo que quiere decir poco, porque se quedó gente fuera.
Entonces, podrían haber sido muchos más participantes si hubiéramos tenido simplemente espacio y capacidad de organización, porque hubo gente que al final no pudo venir, y se presentaron más de 200 comunicaciones en este espacio. Otros aspectos que creo que son importantes a comentar, era un espacio puramente marcado por la temática del impacto, una temática que hemos mencionado en diferentes momentos durante el día de ayer, una temática que está siendo importante en las investigaciones sobre aprendizaje-servicio, pero me parecía importante destacar que no solamente hablábamos del impacto educativo, que es un impacto muy importante, la mirada, ¿no?, que tenemos sobre qué pasa con los estudiantes, sino que nos abríamos otras miradas que también se han comentado anteriormente, ¿no?, del impacto en el profesorado, el impacto en las entidades y principalmente esta idea del impacto social. ¿Qué impacto tenemos con nuestras acciones en el entorno? Y esto continuaremos un poquito después. También es interesante destacar, ¿no?, que había diversas, o sea, que las aportaciones no solamente venían desde el mundo educativo, sino que si hubiéramos tenido como el mapa completo veíamos que son ciencias de todo tipo las que se ponen a hacer proyectos de aprendizaje y servicio, y para mí, como lo ha comentado antes Alejandra, yo siendo maestra, de repente ver alumnado de robótica, de enfermería, de medicina implicado, es como siempre una gran satisfacción ver que el aprendizaje y servicio está en estas temáticas. Después, sí que mirando las experiencias, ¿no?, hablamos de experiencias con mucha trayectoria, hablábamos de experiencias con más de 10 años de trayectoria y que ya podían hacer una mirada, no solamente hacia la sostenibilidad de la experiencia, sino al crecimiento, y a la calidad. Entonces podíamos realmente seguir, ¿no?, este impacto de las experiencias. Entonces creemos que son como aspectos a destacar. Me gustaba, ya que no podía tener los datos, sí que me gustó recuperar una técnica, ¿no?, que se utiliza de que las personas van recogiendo las conclusiones del Congreso en clave de dibujo, y creo que este dibujo lo consiguieron recoger bastante bien, ¿no?, que se podía ver, ¿no?, cómo habíamos caminado desde este momento de la difusión de experiencias, que seguía siendo un espacio muy importante para todo el mundo, el reconocimiento, ¿no?, de nuevas experiencias, pero también este camino que ha ido saliendo hacia institucionalizar el aprendizaje-servicio, hacia que en todos esos espacios donde se están haciendo prácticas se camine no desde prácticas y acciones puntuales, sino que se camine hacia una estabilidad y hacia apuestas más globales. Y cómo la investigación tiene un papel recogiendo esas apuestas, recogiendo las estrategias que las hacen viables para poderlas hacer replicables. No solamente estas apuestas desde clave de institucionalización de política pública, sino la mirada investigadora también estaba presente en estos espacios, ¿no?, recogiendo también esas experiencias. En este sentido, quería acercarme un poquito a lo que os comentaba antes de la parte del impacto, ¿no? Se visibilizó no solamente el impacto que se tenía tanto en el profesorado, alumnado o entidades, ¿no?, que a veces no había estado tan recogido, ¿no?, porque nosotros también veíamos, seguramente, hay cambios importantes en el alumnado, pero también las entidades, las organizaciones con las cuales hacemos aprendizaje-servicio se ven impactadas, ¿no?, perciben cambios en su manera de funcionar o de percibirse, ¿no?, como un actor educativo más. Entonces también estas voces estaban presentes. Y el otro punto, el punto de la comunidad. ¿Qué impacto estamos teniendo con nuestras acciones en el mundo social? Porque aquello que conseguimos, ¿no?, que queremos hacer, realmente está produciendo cambios, y era importante conseguir datos, y empezaron a haber investigaciones en esta línea. Y también se investigaba sobre las técnicas, ¿no?, aquello que nos sirve para recoger esta información. Luego también me pareció también destacable poder comentar que en este congreso, y creo que es importante también considerarlo en el mundo de la investigación, no solo estaban presentes las entidades o otros agentes, como un agente que había sido investigado, sino que un agente que podía participar activamente en las investigaciones. El Congreso fue abierto a entidades, ¿no?, y se participó desde entidades sociales también en este espacio. Y lo que os he comentado antes, también de la importancia de buscar estrategias para la sostenibilidad, ¿no?, y las apuestas. Luego también otro aspecto que quería tener en cuenta, ¿no?, que surgió en este congreso, es que se cerró el congreso con este primer premio, ¿no?, que
hacemos extensible, ¿no?, que lo conozcan todas las personas que están implicadas en aprendizaje-servicio, ¿no?, que es el premio Laura Rubio, una compañera que perdimos hace poco, pero que estaba muy implicada en la difusión del aprendizaje-servicio en Cataluña y que había asistido a este espacio en muchísimas ocasiones y que se había quedado impactadísima también gracias a vivir, ¿no?, las experiencias que se viven cuando se organiza este seminario. Y se decidió dar un premio, ¿no?, a la mejor comunicación con impacto social que promueve la reflexión sobre la dimensión ética y social, que creo que era una cosa que a ella le hubiera encantado que existiera. Y justamente la primera investigadora, ¿no?, que ganó este premio es Luisa Mota Ribeiro, de la Universidad Católica Portuguesa, que creo que está presente por aquí, exactamente. Entonces queríamos también compartirlo. Este era el momento donde recibía el premio, y también es un espacio que este es el primer premio, pero que esperamos, ¿no?, hacerlo crecer con nuevas investigaciones. Otro aspecto, perdón, que quería controlar el tiempo, ¿me lo controlas? Perfecto. También otros aspectos, ¿no?, que creo que nos ofrecen también conocimientos sobre cómo estamos a nivel de investigación. Obviamente es la publicación que existe sobre aprendizaje-servicio, la revista iberoamericana de aprendizaje-servicio solidario, y creo que en esta revista podíamos tener algunas percepciones que por ahí veníamos. Perdonad que aquí se me ha escapado alguna palabra que creo que está en catalán, para dejar un poco de acento. Veníamos de experiencias y de herramientas, pero sí que también estos pasos, ¿no?, que vamos viendo hacia el impacto de los desde el impacto de los estudiantes hacia otras investigaciones también lo tenemos presente, ¿no? Así como también, si veíamos los últimos números, obviamente no solamente las temáticas como que se ha anunciado, ¿no?, del impacto social o de la institucionalización estaban presentes, sino también aparecían investigaciones sobre el aprendizaje-servicio remoto, a distancia, ¿no?, como no podía ser de otra manera, ¿no?, en los tiempos que hemos vivido en los últimos años. Y después también había un artículo que me pareció también un poquito destacable, que sería interesante que existieran más, ¿no?, que era sobre la realidad mexicana, ¿no?, de la investigación en aprendizaje-servicio. Y desde este artículo se destacaban también estos puntos, ¿no?, puntos que tenían que ver con experiencias que en la realidad mexicana se habían visto, que había muchas investigaciones sobre el impacto en los estudiantes, pero que nos quedaba también el punto de poder profundizar más en de qué manera recogemos este impacto, poder introducir más descripciones sobre qué métodos utilizamos o los instrumentos que utilizamos, cómo poder profundizar en todo ello. Me parecía también interesante destacarlos, ¿no?, o incluso maneras de visibilizar el protagonismo de los estudiantes. Otro aspecto que ya quería cerrar explicándonos un poquito también novedades, ¿no?, en nuestra realidad por ahí más próxima, pero también eran cosas interesantes, que era justamente en la realidad catalana. Hemos conseguido desde la Universidad de Barcelona abrir la primera cátedra, ¿no?, en aprendizaje-servicio, que tendremos, ¿no?, y que en colaboración con una fundación, que es la Fundación Félix Llobet, y dirigida por la doctora Ana Escofet, las diferentes facultades, ¿no?, de la Universidad de Barcelona podrán compartir, tener un espacio con recursos y con una línea, ¿no?, de investigación en el aprendizaje-servicio de manera muy marcada, y que también nos ayudará justamente en estas líneas que estábamos explicando, ¿no?, de poder caminar hacia la institucionalización. En esta también camino, ¿no?, que explicaros también concreciones, nosotros desde nuestra realidad, por ejemplo en la catalana, estamos también teniendo como líneas principales la extensión de la calidad. Nosotros hemos conseguido que desde en la educación obligatoria, en educación secundaria, todos los alumnos tengan que pasar por una experiencia de aprendizaje-servicio. Ha sido muy interesante para la extensión del aprendizaje-servicio, pero eso nos ha abierto el reto de la calidad, ¿no?, de estas prácticas. Entonces también os lo comparto porque después de conseguir puntos como estos, ¿no?, como que todos los jóvenes de Cataluña realizan aprendizaje-servicio, es como darle la vuelta y cómo se realizan prácticas de calidad, que es lo que nos está faltando, ¿no? O cómo caminar, también el otro punto, hacia el arraigo de estas prácticas, o también hacia los debates que tenemos actualmente sobre qué educación estamos construyendo, qué educación o qué tipo de innovación estamos construyendo, poder aportar la idea del aprendizaje-servicio como una innovación o como
una aportación que construye hacia una educación más democrática. Y obviamente el punto que ya habíamos ido comentando del impacto social. Así que un poquito el resumen para poderos trasladar algunas de los puntos y también compartirlos con toda esta comunidad que creo que también conformamos, ¿no?, de la familia del aprendizaje-servicio. Y desde ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, porque fuiste estrictísima. Terminó 3 minutos antes, así que las traductoras agradecidas. Bien, ahora me toca presentar a nuestro último disertante de esta mesa, que es considerado para todos un maestro, un mentor, un amigo, un compañero, que le encanta venir a la Argentina y que le gusta participar cada vez más de estos encuentros. Mucho. Y bueno, lo voy a presentar con todo lo que él me ha comunicado, que es interesante para los que no lo conocen que yo diga. Andrew Furco es catedrático actualmente de la Universidad de Minnesota y director del Centro Internacional de Investigación sobre el Compromiso de la Comunidad. Allí está en los últimos 16 años, pero 14 de esos años ha sido vicepresidente asociado para el compromiso público de esta universidad. Antes de esto, estuvo muchos años, como 17, en la Universidad de California, Berkeley, como director del Centro de Investigación y Desarrollo del Aprendizaje y Servicio. Una de las cosas más importantes es que en el 2001 organiza la primera conferencia internacional de investigación sobre aprendizaje y servicio en esta universidad, en la Universidad de California, que se ha convertido en esta conferencia anual que se realiza en los Estados Unidos, dando lugar a la creación de la Asociación Internacional para la Investigación sobre el Aprendizaje y Servicio y la Participación Comunitaria, ERC. De más está decir que ha dirigido numerosos proyectos de investigación, muchísimas publicaciones que todos leemos, que forma parte de consejos editoriales como la revista Ridas, que recién mencionó Brenda, pero de otras más, el Journal of Higher Education and Engagement, es miembro del Consejo Asesor de la Ridas y, bueno, ha participado y seguirá participando en numerosas conferencias alrededor del mundo. Gracias, Andy, por estar. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias a Claudia para la traducción en español, porque yo hablo en inglés. It's really wonderful to be here again and always an inspiring time for me. Bueno, es maravilloso estar aquí nuevamente, es siempre muy inspirador para mí. So here we are at the 26th anniversary conference, 26th annual conference on service learning. We've had 6 offerings of research conference, and we've heard many stories of today and over the years of the wonderful impacts of service learning. Yet still, in many educational circles, service learning struggles to gain traction and centrality as a core and valued pedagogy. Bueno, aquí estamos entonces en la 26ª Conferencia Anual de Aprendizaje y Servicio. Tuvimos ayer la 6ª edición de la Jornada de Investigadores. Hemos compartido muchas historias sobre los impactos del aprendizaje y servicio, pero aún en los círculos educativos se necesita todavía mucha tracción para demostrar la fuerza de esta pedagogía. So unfortunately, there continues to be questions and skepticism about the importance, the values, the benefits of service learning. And skeptics have suggested that there is this lack of evidence from scientific research, and this was mentioned a little earlier that when Alejandra presented, that supports a lot of the claims that we make and a lot of the things that we see for those of us who practice service learning. Bueno, pero lamentablemente todavía hay muchas preguntas y mucho escepticismo en cuanto a la importancia, los valores del aprendizaje y servicio. Se le atribuye que hay una falta de evidencia que surja de investigación científica que apoye los reales valores del aprendizaje y servicio. And yesterday we had a wonderful day during which a wide range of research studies were presented. So we know
that scientific research is being conducted. So looking at the overall field of service learning, what I'd like to do is ask the questions, what is the state of research on service learning? Is there a lack of evidence? What does the research tell us that has been done? And what are the current trends that are being explored? Bueno, ayer tuvimos un día maravilloso, vimos que realmente se están llevando a cabo muchísimos trabajos de investigación, muchos se presentaron. Entonces, en términos del aprendizaje de servicio, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el estado actual de la investigación? ¿Hay realmente falta de evidencia? ¿Cuáles son las tendencias actuales en el campo de la investigación en aprendizaje de servicio? So people say there are not a lot of research that has been done. Algunos dicen que no se ha hecho mucha investigación. So there are at least 1,200 published peer-reviewed studies, and this is an underestimation of the number of studies, research studies that have been done on service learning. Bueno, se dice, esto es una estimación, que hay 1.200 estudios de investigación publicados con revisión de pares en cuanto al aprendizaje de servicio. Now, something was mentioned about where most of these studies are, and most of them are done on service learning in higher education. Y se preguntó dónde está la mayoría de esta investigación. Bueno, se ha visto que el 90% de estos proyectos de investigación están en la educación superior. So as Alejandra mentioned, we need to be more attentive to the service learning work that's being done in primary and secondary schools, and to think about research, scientific research that can be done on service learning within that grade level and age group. Entonces, como mencionó Alejandra, tenemos que trabajar más, ver qué trabajo se puede hacer en aprendizaje de servicio a nivel primaria, secundaria y ver todo lo que es la investigación científica a ese nivel. So nos tenemos mucho recerca de vista. So these are the areas where research has been done. Research on impacts, as Brenda mentioned, that's a very important part. We want to know what the impacts are. Research on the implementation, how to do service learning, which practices are best. Research on the institutionalization of service learning, and research on international work, where individuals go to other countries to do service learning. Bueno, estas son las áreas de investigación que nosotros identificamos. El área de los impactos, investigaciones de impacto, como mencionó Brenda en su presentación, esto es muy importante. Investigación sobre la implementación, para ver cómo hacemos el aprendizaje de servicio. Investigación sobre la institucionalización e investigación sobre el trabajo internacional. Lo importante que es que las personas vayan a otros países a realizar investigación sobre aprendizaje de servicio. So when we think about where most of the effort is in research, most of it, about 85% of the studies, talk about the impact of service learning. Y cuando pensamos dónde está la mayor parte del esfuerzo en la investigación, vemos que el 85% de la investigación se concentra en el impacto del aprendizaje de servicio. And the impacts are on students, on teachers, faculty, on institutions, and the community. Y estos impactos son sobre los estudiantes, sobre los docentes, sobre las instituciones y sobre la comunidad. So in terms of evidence, impact on students. We know we have studies that demonstrate positive impacts on these outcome areas for students who engage in service learning. En términos de la evidencia sobre el impacto sobre los estudiantes, sabemos que hay impactos positivos de la implementación del aprendizaje de servicio sobre los estudiantes. Most of us want to know what the academic impacts are and if they're positive. And the answer is, it depends on the quality of service learning. We have much positive impacts, but the results are mixed. Bueno, si tenemos que ver dónde está la mayoría del impacto académico específicamente y si este impacto es positivo, bueno, eso depende de la calidad del aprendizaje de servicio. En este sentido, los resultados son mixtos. The strongest impact areas are actually in the social and personal domain. Things like building students' self-efficacy, self-esteem,
improving student motivation for learning, and engagement and investing in learning. Y donde vemos el impacto más importante en términos de lo social y lo personal es en lo que contribuye a la autoeficacia de los estudiantes, la autoestima, cómo aumenta la motivación de los estudiantes y cuánto están dispuestos a involucrarse o a invertir en educación. And by most impact, I mean the largest effect sizes on the quantitative measures across the different studies, as well as consistent findings in social and personal outcomes across different kinds of service learning experiences, different grade levels, and different kinds of students and community work that they do. Y cuando me refiero a mayor impacto, me refiero tanto en términos cuantitativos, el mayor tamaño, digamos, de los resultados en términos cuantitativos, pero también en términos sociales y personales, en los diferentes actividades de aprendizaje-servicio, en los diferentes grados, en los diferentes tipos de estudiantes y comunidades. So the pushback we get sometimes is that, well, if the academic outcomes are not the strongest, maybe you shouldn't be in the curriculum, maybe you should be outside of the curriculum. And what I would say to that is, for the students who have high self-esteem, are highly motivated, highly invested in service learning, highly invested in learning, service learning probably won't make a difference. But for students who don't have self-esteem, who don't have high engagement, service learning can create the conditions for them to do well academically. Bueno, y lo que nos dicen, digamos, es, bueno, si los resultados académicos no son tan importantes, entonces dejemos el aprendizaje-servicio fuera de la cuestión curricular. Pero yo debo decir que los estudiantes que tienen alta autoestima, que están altamente motivados, que invierten mucho en su educación, seguramente el aprendizaje-servicio no los va a cambiar demasiado. Pero aquellos estudiantes que tienen una baja autoestima, una baja motivación y no invierten demasiado en su educación, seguramente la actividad de aprendizaje-servicio los va a ayudar a desempeñarse bien académicamente, a mejorar su rendimiento académico. So most of the studies have been on students, and most of the studies have been on student impacts. Así que la mayoría de los estudios fueron sobre los estudiantes y sobre el impacto en los estudiantes. So in terms of outcomes for faculty, here are teachers, here are some of the areas. I won't go through these. And then for institutions, here are some of the impact areas that we see. Y en términos de los resultados de impacto para el cuerpo docente, bueno, no los voy a mencionar todos, están en la diapositiva, y también los impactos en las instituciones. And then here are the impacts on the community. Y estos son los impactos en la comunidad. So one of the things that we haven't done a very good job of in research on service learning is looking at the impacts on the community. And I'm happy that Brenda, we're doing the research on community outcomes. And this is where scientific research is really important and needed. Bueno, y entonces, como decía, en la parte de la investigación de aprendizaje-servicio en la que no estamos haciendo un trabajo tan bueno es en el impacto en la comunidad. Algo de esto mencionaba Brenda en el trabajo que están haciendo ellos. Y en esto se necesita mucha investigación científica. So the question is, are we really doing service learning? Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo aprendizaje-servicio? So, where are we going now with the research? I'm happy to say that there's a lot more research focus and energy and investment, and we're seeing more scientific research now coming to the fore. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora en términos de investigación? Me complace mucho decir que se está viendo mucha más investigación, se está invirtiendo más en estos aspectos en adelante. So, in terms of students, we're looking at the impact of service learning on particular groups of students, students with particular profiles from particular neighborhoods, with particular cultural backgrounds, to really understand that service learning does not affect students in the same way, and not all students in the same way, and not all students experience service learning in the same way.
Entonces, en términos del impacto sobre los estudiantes, el impacto del aprendizaje-servicio, tenemos que tener en cuenta que hay que considerar las particularidades, los vecindarios, los antecedentes culturales, porque el aprendizaje-servicio no afecta a todos los estudiantes de la misma manera, ni todos los estudiantes experimentan el aprendizaje-servicio de la misma manera. And we're also doing more longitudinal studies, and there's a great dissertation that is being done on the long-term outcomes of service learning. And some of these other areas here that you see on the board of the things that we're looking at right now, intercultural understanding, motivations, why students engage in service learning, and commitment to service over an extended period of time. Y estamos haciendo también estudios longitudinales, estudios a largo plazo de los resultados del aprendizaje-servicio. En este momento estamos trabajando, como ven allí, en varias áreas como competencias interculturales, las motivaciones, por qué los estudiantes se involucran en aprendizaje-servicio y también motivaciones y el compromiso que asumen en estas actividades. And here are some of the trends in terms of faculty and teacher focused impacts. And I'd just like to highlight that there's a lot more work being done on the impact of service learning for faculty advancement, where teachers, faculty take risks in doing this work, and to what extent is it hindering or helping them advance as faculty members, and this especially at the university level. Y en cuanto a las tendencias sobre los impactos en los docentes, vemos que se está haciendo más trabajo a nivel de avance de los docentes en este sentido y ver estos docentes que asumen estos riesgos en el aprendizaje-servicio, si eso mejora su rendimiento o al contrario es como un obstáculo, ¿no? In addition, one of the areas that we're seeing a lot of wonderful research is in understanding the implementation process more fully, to understand what are the combination of practices that promote the best outcomes. And so that's an area that is gaining a lot of traction around research, as well as e-service learning and COVID, doing service learning during and after COVID. Y un área en la que se está haciendo mucha investigación maravillosa es en lo que tiene que ver con el proceso de implementación y cuáles son los mejores resultados que se obtienen a través de eso. Se está haciendo mucha tracción también en todo lo que es aprendizaje, servicio digital, a raíz del COVID, pre y post-COVID. The other phenomenon that's happening is that now there are all these versions of service learning. Service learning, aprendizaje solidario, right? We have service learning social justice, we have entrepreneurial service learning, we have critical service learning, we have international service learning, we have all these forms of service learning with different goals and intentions. And studies are now looking at these different forms and comparing the outcomes of these different forms. Y ahora hay muchas versiones diferentes, ¿no? Del aprendizaje-servicio, tenemos el aprendizaje-servicio justicia social, el aprendizaje-servicio emprendimiento, internacional. Entonces se están haciendo muchos estudios comparativos porque cada uno tiene sus objetivos e intenciones diferentes, así que mucha investigación se está haciendo en ese campo. And then in terms of institutionalization, we're still looking at whether service learning should be required, how much requirement, when it should be required, and then also what does it take to have really effective community partners, sustained community partnerships. That's been an ongoing question. Y otro tema importante es lo de la institucionalización. ¿Tendría que ser algo obligatorio o requerido el aprendizaje-servicio? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y cómo mantener relaciones con la comunidad o socios comunitarios realmente efectivos. And just a couple more points I want to make. One of the wonderful things that's happening is that we're expanding the methodologies that we're using for service learning. That we're no longer relying just on positivistic paradigms because of the fact that service learning is highly contextualized. And without understanding the context, it's very hard to understand why the impacts happened the way they did. And so we're moving into more participatory kinds of methodologies, as well as
methodologies that look more deeply into things like case studies, as was mentioned by Alejandra earlier. Así que se están haciendo trabajos maravillosos, se está expandiendo mucho la metodología del aprendizaje-servicio. Ya no es solamente ese paradigma positivista, sino que se ve el aprendizaje-servicio de una forma más contextualizada. Sin contexto no se puede entender el aprendizaje-servicio. Es decir, hay métodos más participativos, se está yendo más profundamente en los estudios de caso, como mencionó también Alejandra. And this is really important because when I started out doing research on service learning, if I had done any of this kind of research, I would not have been able to advance in my university. But now these methodologies are becoming more acceptable, and we're realizing that these methodologies are the kinds of methodologies that are actually going to give us the answers around why practices like service learning have those benefits that we see. Y esto es sumamente importante. Cuando yo empecé a hacer investigación en aprendizaje de servicios, si yo hubiera hecho este tipo de investigaciones, seguramente no hubiera podido avanzar mucho en la universidad, porque no era algo aceptable. Hasta que ahora realmente se ve que esto nos da muchas respuestas de por qué el aprendizaje de servicio es beneficioso. So methodologically, the doors are open for us to do really great service learning research, so please consume research and also produce it. And now we also have places we can actually publish the research. Brenda mentioned RIDAS, there are other journals as well. And so this is a great time to do research, and it's also a reason why we're seeing more research happening. Y bueno, en cuanto a la investigación, sabemos que ahora las puertas están abiertas para hacer más investigación, no solo para producir investigación, sino también para consumirla. Y ahora también la podemos publicar en diferentes lugares como RIDAS, como mencionaron las oradoras, y ahora es el momento de hacer más investigación. So I just want to end by saying the quest for securing more and better research continues. While there is much that we still don't know about service learning, I would like to posit that there is evidence, good evidence, regarding the benefits of service learning. I think it's very strong. And I hope that we will apply that research more explicitly, more intentionally, to make the case for service learning as a valuable and important pedagogy. Muchas gracias. Bueno, y mientras seguimos, estamos ahora en la búsqueda de lograr más investigación, que continúe la investigación en este campo. Hay evidencia fuerte ya de los beneficios del aprendizaje-servicio. Tenemos que aplicar todo esto para demostrar que realmente el aprendizaje-servicio es una pedagogía muy valiosa. Bueno, gracias Sandy. Gracias Sandy por sistematizar todo esto que está dando vueltas, que es un montón, y por entusiasmarnos. 3 comentarios breves, así damos el cierre a este panel de lujo y a esta jornada del día de hoy. Por un lado quería rescatar algo de la jornada de investigación a la que se refería Alejandra, de qué manera esta necesidad de sistematizar experiencias, herramientas, políticas, etcétera, han dado el fruto de trabajos que han levantado la apuesta y han levantado el nivel y vienen creciendo sistemáticamente. Es importante en estos eventos esta mayor visibilidad a toda la comunidad, no solo de la experiencia en sí, sino del aprendizaje-servicio en general, para crecer en esto que lo llamamos encuentro de saberes. Y esto representa en el fondo la jornada de investigación. Y esto a lo que hacía referencia Alejandra, también ser solidarios en compartir este conocimiento generado. Me parecía que rescatar esto era importante para todos. Brenda, bueno, realmente me encantó escuchar el crecimiento, cómo fueron los años llegando a mostrarnos este trabajo conjunto de todas las universidades, trabajando para hacer este congreso, donde han compartido todos los casos que se han realizado, las experiencias, las investigaciones y difundiendo el aprendizaje de servicio. Quería rescatar este camino recorrido desde las acciones hacia la sistematización y sostenibilidad, a lo cual Brenda refería, donde la investigación es parte central para validar estos pasos que se fueron dando. Y algo
que me parece muy importante, la participación de las entidades comunitarias en el Congreso de Investigación. Y esto va garantizando la importancia de ser co-creadores de este conocimiento producido. No solo sentirse parte, sino parte de los logros, ¿no? Que no es solo acompañar. La verdad que esto resulta muy importante. Y Andy, bueno, Andy nos ha podido contextualizar la investigación en el hoy, en el mundo del aprendizaje-servicio, motivándonos hacia dónde seguir, haciéndonos también estas preguntas motivadoras de las áreas de vacancia, como los estudios a largo plazo, mayor análisis de datos. Cuando él habla de Big Data, no hay que asustarse, sino hay que encontrar las herramientas adecuadas y tener los datos para poder analizar esta información. Y plantea algo que sabemos todos, que es un poco lo que nos está faltando, y es la evaluación del impacto en la comunidad. Y yo me planteaba que a veces cuando hacemos los cuadrantes nos separamos de los proyectos típicos de extensión, bueno, pensando en la extensión de la universidad, pero la extensión tiene un montón de herramientas de investigación que capaz que sería bueno empezar a amigarlas para poder repensar la investigación con la comunidad, porque eso lo tienen muy en claro y saben cómo hacerlo. Entonces, juntamos ese cuadrante que tenemos por allá y lo sumarlos al aprendizaje-servicio para empezar a evaluar esto que nos va a dar la sostenibilidad de los logros en las comunidades en que hemos trabajado. Bueno, nada más que agradecerles. Seguramente hay mucho más para decir, pero nos queda un día entero mañana para seguir intercambiando. Así que gracias a ustedes y escuchemos los avisos que nos dirán para reencontrarnos mañana en este mismo lugar.